Nosotros decíamos más temprano, por ejemplo, en el caso de las góndolas y los precios justos, los programas en general de control de precios que muchas veces se pactan, en teoría se pactan, pero no se encuentran en la góndola. Lo mostrábamos al comienzo del programa. Está con nosotros José Luis Ramón, que es diputado provincial, un mendocino que viene a visitarnos hoy. Tenemos dos mendocinos, porque tenemos a Luis y te tenemos a vos. Y los dueños de la empresa. Y, bueno, claro, sí, claro. Los tenemos en el tercer piso. Bueno, diputado que acaba de presentar un proyecto de ley que se presentó como el Código para los Consumidores. ¿De qué se trata esto? Lo presentamos en el año 2021, siendo diputado de la Nación en la Cámara de Diputados. Y hoy, fruto de un acuerdo a partir de un impulso que nos diera el ministro de Economía, Sergio Massa, tomamos la decisión de ingresarlo por el Senado a través de la senadora Anabel Fernández Agasti, que va a permitir que se produzca una discusión verdadera sobre el derecho que tenemos los usuarios y consumidores en un sistema de mercado en donde vemos las tremendas desigualdades que existen entre aquellos que generan la venta de productos en una relación de consumo en donde el desequilibrio es enorme. Ahora, José... Perdóname. Sí. Y no solamente de productos, sino de los servicios públicos. Es decir, lo que plantea este código es un cambio de paradigma. Yo creo que en algún momento te lo decía. Sí. Así como después de la revolución industrial, los trabajadores muy sometidos empezaron a considerarse como la clase trabajadora, hoy en un sistema de consumo, de libre mercado, en donde las reglas del mercado tienen sus propias reglas, creo que ha llegado el momento de comenzar a hablar de la clase consumidora. Creo que es fuerte el cambio. Está bueno. Y, José Luis, y yo te pregunto, ¿cómo hacemos con los lugares en donde la gente no tiene alternativa? Pero yo pienso siempre que uno defiende el bolsillo, con lo cual si ves alternativas, si algo lo ves demasiado caro, no lo comprás. Vas a algo que te parezca razonable pagar. Claro. O si es caro, te tiene que parecer razonable la percepción del lujo, la percepción de ese gasto. Pero hay lugares en la góndola donde no hay alternativas. No. Y no, porque la posición dominante que tiene un sistema del mercado es tan grande que es muy difícil desde las direcciones que defienden a los consumidores y sobre todo desde las pocas herramientas que tienen los consumidores hoy, no hay manera de poder perseguir que los empresarios que tienen un acuerdo, porque vos pensás que con esto de los precios justos, previamente hay un acuerdo que está firmado. Y en ese acuerdo ellos tienen la posibilidad de poder importar con el dólar oficial todos los insumos que sean necesarios para esos productos. Parte o contraparte de ese acuerdo es tener el stock suficiente de esos productos en la góndola y no están. Entonces, bueno, pero sería otro punto. Acá lo importante de este código es que prevé... Te doy algunos ejemplos concretos. Tiene 634 artículos. Sí, es largo, es largo. Alguien me dijo que habías leído varios de ellos. No, y aparte, ¿sabés qué me interesaba? Porque venimos siguiendo cuáles son los principales reclamos de la gente. Yo me intuyo que cuando vos te tomaste todo el detalle de escribir este proyecto, que lo presentaste recién, venís de ahí, ¿no? Vengo de ahí. Primero empezaste por cuáles son las quejas. Claro. ¿Y cómo son esas quejas? Las principales quejas son considerar al consumidor como parte de alguien que ya accedió a la posibilidad de comprar y vender. Viste que por ahí uno dice, bueno, ¿cuáles son los problemas de los consumidores? Cuando compra un aire acondicionado, la vestimenta, ¿dónde va a reclamar? Este código tiene una concepción mucho más amplia porque no está solamente centrado en el consumidor con reglas de mercado. Por ejemplo, los servicios públicos también son parte de las relaciones de consumo. Y fíjate vos que en los últimos años se viene, sobre todo en una época en donde, voy a hablar claro, entre 2015 y 2019, todos los servicios públicos empezaron a considerarse fuertemente como un bien de mercado. En donde el Estado, en vez de proteger el interés económico de los usuarios de electricidad, de gas y de los servicios públicos, se protegía que tuvieran rentabilidad, que las inversiones estuvieran hechas, pero no se protegía el derecho que tiene el consumidor de acceso a un servicio público. Cuando vos lo aumentás descaradamente, como lo fue en esa época, de esos servicios públicos se cayeron muchísimo. Entonces, cuando se ve el derecho de los consumidores, no solamente lo tenés que ver desde el consumidor que accedió, sino de todo ciudadano que tiene derecho a tener acceso a los servicios públicos de luz, de gas. Diputado, me gustaría hacerle esta pregunta. Claro. Las organizaciones de protección de consumidores, está bien, lo habrá modernizado con 600 artículos,
pero ya tienen una larga historia en nuestro país. Y esa larga historia viene de la incompetencia en la resolución del problema, conciliaciones, no respuestas. Es decir, esto es lo que yo observo de la vida cotidiana. Sí, sí. ¿Qué cambio cualitativo va a poner esto? Tremendo. En primer lugar, existe en la comercialización de productos y de servicios empresarios que los proveen haciendo grandes estafas masivas de consumo. Y prevé todo un sistema punitivo para esos empresarios que, escondidos detrás de una sociedad anónima, generan los delitos masivos de consumo. No es un tema menor. Cuando hablamos de telefonía y aparece más cara la factura que la del mes pasado, pero no para mí solo, sino para el millón de usuarios de esos señores que administran detrás de una sociedad anónima un negocio fenomenal prestando un servicio público. Eso está previsto en este código. Las acciones colectivas. ¿Qué son las acciones colectivas? Es la posibilidad que tiene un usuario o una asociación de consumidores de representar a todo el colectivo de personas que están siendo afectados, por ejemplo, por el proveedor de gas que cobra una factura que le estima el consumo y no se lo mide, haciéndole trampas, o, por ejemplo, una entidad financiera que ha generado sobreendeudamiento de muchas familias aplicando intereses, costos de una tarjeta de crédito, sí. Pero que una persona ir a contratar un abogado para poder hacer un juicio contra una entidad financiera es pelear David contra Goliat, que tiene todos los mega estudios de abogado que es capaz de sortear el problema. Por eso, estamos indefensos muchas veces. Hoy, pero cuando tenés acciones colectivas como las que regula este código, eso va a permitir que la justicia no tenga que interpretar las cuestiones del consumidor o del proveedor, sino que es una acción colectiva en representación de todos los usuarios. Te quiero hacer Es fuerte una el tema. última pregunta, es interesante, y después me gustaría que vuelvas, así abordamos cómo se aplica. Bien. La instrumentación es muy importante en Argentina, porque hemos visto leyes que tienden a la defensa del consumidor y después se diluyen. Pero te quiero preguntar por el veraz. Fuertísimo. Tema que, viste, parece tabú. Sí. La verdad que mucha gente queda fuera, por ejemplo, del sistema de créditos o de un trabajo por estar dentro del veraz. Quiero preguntarte si sobre eso también se puede trabajar. Protección de los datos personales. Esa empresa, que es una sociedad anónima, tiene señores que están provocando abuso en la manera que publican los datos de las personas que han tenido un problema con una entidad financiera, que están teniendo. ¿Por qué? Porque hay un sistema de protección de datos personales que dice que después de pasado cierto tiempo, esa empresa veraz tiene que borrar todos esos antecedentes de la persona y no lo hacen. Es una empresa privada, aparte. Yo insto a todos aquellos usuarios del sistema financiero que estén ingresados en esa empresa que se llama Veraz, que no permite otros créditos, no duden en hacerle un juicio, porque esa empresa le está haciendo trampa. Bueno, también, claro. ¿no? Por eso es que por eso este te código... preguntaba si con el código aplica también para Este esa código prevé zona. que se puede hacer una acción colectiva en contra de esa empresa que produce un abuso masivo, poniendo en exposición, como si fueran deudores crónicos, Claro. a personas que ya cumplieron con sus obligaciones. Y son muchos. ¿Cuántos mueren y siguen en el veraz? Te lo digo por mi experiencia. Totalmente, muchos nos ha de mi pasado. estudio jurídico durante muchos años. Todos los meses hay un número importante de personas que van a consultarte sobre eso. Bueno, este código prevé una herramienta para que esas cosas dejen de suceder. Enhorabuena, José Luis. Te invitamos la próxima si hablamos de la instrumentación y a ver cómo sigue, ¿no? El recuento, si cambia algo. Me encantaría Gracias. y va a ser un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias por participar en Para Qué